Hola, hola, bienvenidos a nuestro Magazine TV, quien les habla Linet en esta emisión Conversaciones con Gigantes. El día de hoy nos acompañan dos grandes matemáticos que han trascendido a lo largo de la historia. Ellos son Zenón de Elea y Tales de Mileto. Hoy conoceremos algunos acontecimientos de su vida y sus aportes, teorías y postulados que han contribuido en el desarrollo de las matemáticas. Para ello también nos acompañan con la entrevista Karen y Camilo, quienes desde su especialidad harán que nuestros matemáticos nos compartan sus historias. Adelante mis invitados especiales y compañeros. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, así es Linet. El día de hoy tenemos a dos muy grandes invitados que han hecho grandes aportes en la historia de las matemáticas. Mi nombre es Karen Dayeli Gómez Gómez, estudiante de la UNAD, y para mí es un honor y más que un placer tener a un invitado de tan grande importancia. Antes de adentrarnos en la historia de las matemáticas, quisiera que nos contara quién es Tales de Mileto. Claro que sí, Karen, encantado de conocerte. Soy filósofo matemático griego del siglo VI a.C., considerado el primer filósofo famoso por mis teoremas de geometría, además que mis ideas fueron fundamentales para el pensamiento científico. Tales, cuéntenos qué teoría fue la que propuso sobre el principio de las cosas. Propuse que el principio de todas las cosas es el agua. Creía que todo lo que existe proviene de esta sustancia. Mi teoría marcó un importante avance hacia las explicaciones reales y no mitológicas. Tales, ¿cuál considera usted que es su logro más destacado en astronomía? Sin duda, fue predecir un eclipse solar en el año 585 a.C., demostrando así que se podían hacer observaciones y razonamientos matemáticos para entender fenómenos naturales. Tales, también quisiera saber cuáles fueron sus aportes para la geometría. Mis aportes para la geometría incluyen el llamado teorema de Tales, es decir, que un ángulo opuesto al diámetro de un círculo es recto. También trabajé con proporciones en triángulos y métodos para calcular diferentes distancias y alturas. ¿Por qué cree usted que se le considera un precursor del pensamiento racional? Se me considera un precursor del pensamiento racional porque en lugar de mitos busqué explicaciones lógicas y naturales para los fenómenos. ¿Cuál fue la técnica que utilizó para medir la altura de las pirámides en Egipto? Medí la altura de las pirámides en Egipto usando la técnica de las sombras, es decir, observé la longitud de la sombra de un objeto conocido y apliqué proporciones para calcular dicha altura. ¿Cómo considera usted que influirá su obra de Tales en filósofos posteriores a usted? Mi obra influyó a partir del siglo V a.C., impactando a filósofos como Pitágoras y Sócrates. Mis ideas sobre la razón y la naturaleza sentaron grandes bases del pensamiento occidental. ¿Qué impacto considera que usted ha tenido en la geometría moderna? Mi impacto en la geometría moderna es fundamental. Al introducir un enfoque lógico y sistemático, propuse que los principios geométricos podrían ser demostrados a través de los teoremas. Aquel teorema no solo facilitó la comprensión de la geometría, sino que también mostró su aplicación en diversas áreas de la vida. Inspiré a futuros matemáticos a seguir este camino, lo que ha llevado a un desarrollo importante en el área de matemáticas y ciencias en general. ¿Cómo cree usted que sus ideas sentarán bases en estudios posteriores? Mis ideas ayudaron a establecer un cambio hacia el pensamiento crítico y analítico, que sigue siendo importante en los estudios contemporáneos y espero que con el pasar del tiempo hacia un futuro sigan siendo relevantes. ¿Cómo sus teoremas se aplican en la actualidad? Mis teoremas, aunque desarrollados en la antigüedad, siguen teniendo aplicaciones prácticas en el mundo moderno.
como por ejemplo el teorema de ángulos, que establece que un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Los triángulos semejantes. Este permite resolver problemas de proporciones y escalas. La medición indirecta. En este se utilizan técnicas basadas en triángulos semejantes, es decir, se puede medir alturas de objetos inaccesibles como edificios o árboles, y la geometría analítica, en donde se combina el álgebra y la geometría. Mis teoremas no solo fueron fundamentales para el desarrollo de la geometría, sino que también siguen siendo herramientas valiosas en diversas disciplinas de hoy en día. Tales, le reitero que para mí es un honor y más que un placer haber tenido un personaje de tan grande magnitud como lo es usted. Permítame agradecerle por su acompañamiento en este set. Te agradezco, Karen, la oportunidad de compartir mis ideas. Espero que la búsqueda del conocimiento y la razón continúen guiando a las futuras generaciones. Hasta una próxima. Y de esta manera concluimos esta exclusiva. Nos vemos en una próxima emisión. De esta manera le cedo el paso a mi compañero Camilo. Hasta la próxima. Muchas gracias, compañera. Muy buen día para todos. Es un honor contar con su presencia hoy. Agradecemos su tiempo y dedicación para compartir su conocimiento con nosotros. Estamos seguros de que su intervención será muy enriquecedora para todos los presentes. Gracias por acompañarnos. Ya conocimos a Tales de Mileto y ahora vamos a conocer a Zenón de Elea. ¿Quién fue Zenón de Elea y qué lo caracteriza? Soy un filósofo griego nacido alrededor del año 488 a.C. en la ciudad de Elea, en Italia. Me caracterizo por ser un discípulo de Parménides y por defender sus ideas a través de argumentos lógicos, y también paradojas que cuestionan la naturaleza del movimiento y el espacio. ¿Qué método utilizaste para defender las ideas de Parménides? Para defender las ideas de Parménides, utilicé el razonamiento deductivo y el método dialéctico, planteando paradojas que desafiaban las nociones convencionales sobre la realidad, el movimiento y el infinito. Cuéntanos acerca de tus paradojas. De la paradoja de Aquiles y la tortuga, planteo que si Aquiles compite en una carrera con una tortuga que tiene ventaja, nunca podrá alcanzarla. Cada vez que Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ha avanzado un poco más, con lo cual trato de explicar que el movimiento es una ilusión. En términos modernos, puedo ver que la paradoja, a través del concepto de límites y series infinitas, la distancia que Aquiles recorre se puede representar como una serie infinita. Sin embargo, intuitivamente parezca que nunca alcanzará la tortuga. En realidad, sí lo hace en un tiempo finito. Con la paradoja de Aquiles y la tortuga, los invito a reflexionar sobre los conflictos fundamentales en matemáticas, como lo es el infinito y los límites. Este es un excelente ejemplo de cómo nuestra intuición puede ser desafiada por el rigor matemático. ¿Qué nos puedes decir acerca de la paradoja de la dicotomía? Acerca de la paradoja de la dicotomía, planteé que para llegar a un destino uno debe recorrer infinitas mitades del camino, de lo cual implico que siempre habrá divisiones infinitas en el espacio, haciendo que sea imposible completar cualquier movimiento. Finalmente, la paradoja de la dicotomía puede mostrarles cómo mi intuición sobre el movimiento puede ser desafiada por las matemáticas. Gracias a las herramientas modernas como el cálculo y el concepto de límites, también puede entender que es posible completar un número infinito de pasos en un tiempo finito. La paradoja de la dicotomía los puede llevar a cuestionar mi comprensión intuitiva del movimiento y el infinito, a través del avance en matemáticas y filosofía. He podido desentrañar algunas de las complicaciones que presenta esta paradoja. Así que
aunque planteé una cuestión válida sobre el movimiento en mi época, contarán con herramientas para reconciliar estas ideas aparentemente contradictorias. ¿Qué nos dices también acerca de la paradoja de la flecha? Acerca de la paradoja de la flecha, implico que en cada instante del tiempo un objeto en movimiento ocupa un lugar igual en sí mismo, lo cual significa que está en reposo. Y al dividir el tiempo y el espacio infinitamente, de lo cual incluyo que no hay movimiento real. En concepto de continuidad, me permite entender que aunque parezca que estoy atrapado en momentos discretos, el movimiento es un proceso continuo. Con la paradoja de la flecha, los invito a reflexionar sobre nuestra intuición acerca del movimiento y nos muestra cómo las herramientas matemáticas modernas, como el cálculo y las funciones continuas, pueden ayudarles a resolver problemas aparentemente paradójicos sobre el infinito y el movimiento, sino también cómo los conceptos del infinito son fundamentales en las matemáticas modernas. Este nos obliga a reconsiderar nuestras ideas sobre cómo percibimos el tiempo y el movimiento, lo cual nos lleva a desarrollar herramientas matemáticas como límites y derivadas. Esto nos ayuda a comprender cómo manejar series infinitas y su convergencia. Y finalmente también, ¿qué nos puedes decir de la paradoja del estadio? De la paradoja del estadio, implico que si el espacio se divide en partes finitas y el tiempo en divisiones infinitas, una flecha no puede moverse porque saltaría instantáneamente de un lugar a otro sin ocupar espacios intermedios. Finalmente, la paradoja del estadio revela que los infinitos no son iguales y que existen diferentes tamaños de infinito. Por ejemplo, si hay infinitos contables, como los números naturales, y hay infinitos no contables, como son los números reales, este concepto desafía la intuición sobre el infinito y nos lleva a entender mejor cómo funcionan los conceptos infinitos en matemáticas. La paradoja del estadio ilustra cómo los conceptos de infinito y movimiento están interrelacionados. Para ello, los invito a reflexionar sobre nuestra comprensión del mundo físico y cómo las matemáticas pueden ayudarlos a resolver problemas aparentemente paradójicos. ¿Cuál es la importancia de estas paradojas en la filosofía? La paradoja en la filosofía han influido en discusiones sobre la naturaleza del infinito, el tiempo y el espacio, las cuales han sido fundamentales para desarrollar conceptos en matemáticas y física, así como también para cuestionar nuestras percepciones sobre la realidad. Muchas gracias, Zenón de Lea, por su valiosa participación. Ha sido un verdadero placer escuchar su experiencia y conocimiento. Estamos muy agradecidos por su tiempo y por compartir con nosotros su perspectiva. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que me dan para la entrevista con un importante filósofo griego. Muchas gracias. Excelente entrevista. Cada una de sus intervenciones nos acercan a cada uno de nosotros hacia los acontecimientos matemáticos que han ocurrido a lo largo de la historia, entre los cuales ustedes han sido muy importantes y grandes personajes en la historia de las matemáticas. Bueno, agradecemos por acompañarnos Zenón de Elea y Tales de Mileto, así como también a mis compañeros Karen y Camilo por atender a nuestra invitación. Esto ha sido todo por hoy y no se pierdan nuestra próxima emisión. Chao, chao.